Bien, ¿qué sucede en estos casos, este tipo de situaciones que tienen que enfrentar las mujeres de violencia? Vamos a conversar con Hugo Lozada, él es médico psiquiatra, para tratar de darnos algunas luces de lo que está ocurriendo en nuestro país. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo está? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Y acá para poder conversar este tema tan difícil que nos está acaezando. ¿Usted cree, como dice este hashtag tan controversial y esta campaña que se ha iniciado en redes sociales, que el Perú es un país de violadores? ¿Usted cree eso? Bueno, lamentablemente, hablando sobre la violencia hacia la mujer, sí, o sea, estamos comparados con países islámicos inclusive, y africanos. Y no es de ahora, y hace muchos años. Se dice que, por ejemplo, en el Perú, una de cada 4 mujeres han sido golpeadas en algún momento de su vida. Y la violencia, como sabemos, no solamente es física, sino psicológica, que muchas veces deja mayores estragos. Y que no estamos contando ni siquiera va por ahí esta lucha, va por la elemental, la de que no nos maten, que no nos golpeen, que no nos maltraten físicamente. La violencia psicológica incluso casi ni la tocamos porque la otra es tan predominante. Por ejemplo, hay estadísticas en la opinión pública que me parecen preocupantes. La empresa Ipsos, la encuestadora Ipsos, ha publicado el siguiente estudio, que el 46% de las personas encuestadas en Lima conocen a una persona que ha sido víctima de maltrato, y que el 86% piensa que si un hombre maltrata físicamente a una mujer, luego ella vuelve con él y él le vuelve a pegar, que es culpa de la mujer. Este tipo de resultados, ¿qué nos revelan como sociedad? Que somos una sociedad donde lamentablemente los valores están trastocados. No estamos nosotros actuando en la crianza de una manera adecuada con los hijos. Y los hijos están copiando patrones donde lamentablemente posteriormente comienzan a copiar este tipo de agresión que existe hacia la mujer. O sea, este es un momento que en realidad estamos cosechando lo que está pasando hace muchos años, lamentablemente. ¿Y dónde empieza esto? Porque siempre se echa la culpa a la casa, a la familia, pero el Estado no debería tener también una responsabilidad dentro de su discurso. Hemos escuchado, por ejemplo, la semana pasada a esta congresista Maritza García, que aseguraba que las mujeres somos más débiles que los hombres, que aseguraba que las mujeres a veces provocan la agresión por decirle a su pareja que se está separando, y precisamente un porcentaje importante, como el 8%, dice que una mujer, cuando le saca la vuelta a su pareja, busca el maltrato. Sí, lamentablemente, y en el caso del hombre, lo festejan. O sea, cuando el hombre lo comete, lo festejan. Y cuando es la mujer, ahí sí tiene que ser, lamentablemente, la infidelidad. Exactamente, ¿no? Entonces, este es un patrón lamentablemente machista que ya debería estar siendo desterrado, ¿no? Y como estoy comentando, esto es desde la niñez que nosotros tenemos que incidir, desde el trato que tiene el padre con los hijos. Tiene que enseñarle al hijo hombre, sobre todo, el respeto a la mujer, y empezando por el respeto a la madre. Muchas veces los niños lamentablemente callan la violencia que ven dentro de su casa, la violencia que ven del padre hacia la madre. Y lógicamente, cuando crece ese niño, lamentablemente crece con una visión que él tiene derecho, lógicamente, a maltratar. Y la mujer muchas veces lamentablemente crece con una visión sumisa. ¿Y qué sucede con una mujer que ha sido víctima de violencia sexual, como en el caso de esta mujer de 37 años que fue ultrajada el domingo? Dentro del escenario que se ha dado alrededor de esta agresión, ¿qué tipo de consecuencias puede tener para su vida? Muy probablemente para toda la vida, que es, en este caso, el estrés postraumático. Ella ha atravesado un trauma. Ya dentro de las entidades que ella puede comenzar de alguna manera a desarrollar, está ese tipo de entidad que es el estrés postraumático, que son una serie de momentos, convivencias de lo que le pasó. Y lógicamente esto le acarrea o le puede acarrear limitaciones en su vida social, en su vida familiar, en su vida de pareja, lamentablemente. Esta es una persona que muy probablemente pueda hacer en el futuro episodios depresivos y debe recibir de todas maneras ya un abordaje psicoterapéutico para que pueda superar este tipo de circunstancias que le ha tocado pasar. El hermano de esta joven, y ella misma luego lo confirmó, que algunos trabajadores del INEI le habrían ofrecido dinero, 1.000 soles por su silencio, para no hacer escándalo. Este tipo de situaciones, ¿qué pueden generar en la víctima? Que indudablemente piensa que no tiene valía,
que no es una persona que es valiosa para los demás, para sí misma. Entonces acá estamos también, por eso estamos hablando de un tema de que los valores están trastocados, tanto a nivel familiar, pero sobre todo a nivel social. Estamos viendo que en lugar de que en ese momento esta mujer recibiera el apoyo del Estado, porque mira, acá vamos más allá, es una persona que quiso aportar a su país, se convirtió o comenzó a hacer una labor de tipo cívica. Por 50 soles. Por 50 soles, pongamos que así le hubieran dado 100, 150 o no le hubieran dado. No es el hecho, es el hecho que ella ha tenido una actitud cívica y encima recibe por parte de las autoridades lamentablemente el desprecio. Que eso es lo que llama poderosamente la atención y que no debe pasar. Cuando escuchamos al jefe, el ex jefe del INEI, Aníbal Sánchez, decir cosas como negamos que se haya ofrecido dinero, pero luego dice vamos a hacer una investigación, asumiendo entonces que no la ha hecho aún y no tiene la certeza de que no se le ofreció el dinero. ¿Qué efecto genera eso en la opinión pública sobre la credibilidad de esta víctima? Claro, y la credibilidad que podemos tener en las entidades del Estado como protectoras sociales, como protectoras de todos nosotros, porque se supone que debería ser la primera entidad en realmente abanderar la defensa de esta persona, el cuidado de esta persona. Ahí está el problema, y lamentablemente lo que se está escuchando es que mucha gente dice que si se produce otro censo, nadie va a querer participar, porque lógicamente no están encontrando la seguridad que debería encontrarla justamente en la protección que deben dar las entidades del Estado. Hay algo del discurso de Aníbal Sánchez que, si bien obviamente ha condenado esta agresión, a mí me salta a la vista, que es, él dice: nosotros hemos apoyado a la víctima y a la familia en silencio. ¿Qué quiere decir que una entidad del Estado diga que para apoyar a una víctima hay que hacerlo en silencio? No, a mí me deja esa sensación de que esto es algo que se oculta, que no se maneja a la luz de todo el mundo con transparencia, y eso refleja algo de nuestra sociedad, de cómo pensamos como sociedad. Pero va más allá. La chica ha tenido, o el hermano ha tenido que hacer la denuncia. O sea, si ellos hubieran estado actuando, entre comillas, con esa discrecionalidad, pongámosle con una discrecionalidad, el hermano no tendría por qué haber salido, porque él hubiera estado sintiendo que está siendo, digamos, apoyada, esta entidad está actuando de una manera, pues, adecuada para proteger a esta persona que los ha ayudado, porque ha tenido una actitud cívica. Pero si vemos que el hermano y después la chica justamente salen a comentar que realmente ha habido este tipo de actitud hacia ellas, de quererles ofrecer dinero, indudablemente que este trauma que tiene esta chica pues se ve acrecentado. Y lamentablemente muchas organizaciones en defensa de derechos de las mujeres se quejan precisamente de esta revictimización, que es el hecho de que la mujer tiene que lidiar con el trauma de la violencia sexual y el trauma posterior que le imparte el sistema judicial, el sistema de justicia que no los escucha, la sociedad que le recrimina que es su culpa, y la falta de apoyo de las autoridades. Ese tipo de revictimización que sufre una persona, ¿qué tipo de impedimentos puede generar para su recuperación? Bueno, muchos, porque ella, al contrario, en lugar de sentirse una víctima que merece la ayuda, puede sentirse hasta estigmatizada, porque piensa que ella puede estar de alguna manera siendo comentario, lamentablemente, de un morbo y de las mismas autoridades. Entonces hay un tema acá que nosotros como sociedad en estos momentos, justamente la sanción que recibe esta persona y la actitud que se tenga hacia ella de protección tiene que ser ejemplares. ¿Ha visto casos de cerca de violencia sexual, analizando el patrón del agresor? ¿Qué tipo de personalidad, perfil tienen estas personas? Bueno, hay dos, llamémoslo así, dos patologías que pueden ser causantes de este tipo. Uno podría ser también un trastorno psicótico, o sea, muchas veces las personas que no están siendo tratadas, como por ejemplo una esquizofrenia, lamentablemente en ese cuadro psicótico podrían cometer alguno de estos actos, pero no tanto porque quiera hacerlo sino porque piensan que la persona se ha enamorado de ellos y que sencillamente ellos están actuando en base a eso. Pero este es un contexto, pues, como estamos viendo, psicótico. Pero hay un problema como el que nosotros, al parecer, estamos viendo, que ya es un contexto psicopático, o sea, un psicópata.
Se dice que aproximadamente el 1% de la población mundial y nacional es psicópata. ¿Qué es un psicópata? Es un trastorno de personalidad donde, en este caso, valga la redundancia, la persona no tiene valores, no es capaz de incorporar los valores y puede cometer este tipo de actos. No tiene valía la persona. Ahora, esa explicación, digamos, puede ayudar a calmar las dudas de aquellos que no sufren ningún trastorno o desequilibrio emocional de esta naturaleza y les es difícil comprender cómo alguien puede ultrajar sexualmente a otros. Sin embargo, en nuestro país, en una situación tan grave de violencia contra la mujer, en casos tan graves en los que, por ejemplo, el que hemos visto en la mañana, donde parece que una pareja termina asesinando a su conviviente porque quiere terminar la relación con ella. Ya no estamos hablando de psicopatía, estamos hablando de una tendencia social, aceptada socialmente, de reacciones que son justificadas según estas encuestas que estamos viendo. Entonces, si la sociedad acepta la violencia, ¿está enferma? Sí. ¿Estamos todos enfermos? ¿Todos somos psicópatas? Esa es la pregunta. Bueno, indudablemente que lo que estamos hablando es de un trastorno, están trastocados los valores. A eso es lo que, o sea, lo bueno se hace malo y lo malo, entre comillas, se hace bueno. Entonces, este es el momento, yo creo, de hacer una campaña justamente de devolver los valores sociales. Pero funcionan las campañas porque lo hemos visto con las marchas de Ni Una Menos. Nosotros, cada vez que hay un caso de este tipo, hacemos entrevistas, llamamos a psicólogos, hablamos con el Ministerio de la Mujer. El Ministerio de la Mujer hace campañas y parece que no están surtiendo efecto. Los índices están en aumento. Entonces, la pregunta es, ¿estas campañas al final es como tapar el sol con un dedo o hay algo más que deberíamos estar haciendo? Claro, debe hacerse algo más, como creo que vamos a coincidir. Indudablemente la campaña es sol de un momento. Acá hay un tema de fondo que tiene que trabajarse de manera sostenida desde los colegios, desde los hogares, comenzar a que estas escuelas de padres realmente tomen el valor que tienen que comenzar a tomar dentro de nuestra sociedad, que los padres comiencen a compartir más con sus hijos. Esto está muy relacionado con el tema de la salud mental. Lamentablemente en el Perú, el abordaje de la salud mental que nosotros tenemos es deficiente. Inclusive para que puedas darte cuenta de la accesibilidad. En Lima es el 25% y en provincia el 10%. Y el otro tema, que considera el trabajar salud mental, solamente yo voy si estoy loco. O sea, esos son los paradigmas sobre los cuales nosotros jugamos. Y a nivel del Ministerio de Salud es una dirección de segundo orden. O sea, quiere decir que muchas veces, para hacer efectivas las políticas, no tienen presupuesto propio. Entonces el problema es bien álgido, o sea, tomar acciones muchas veces como tú estás reclamando, y yo creo que sí es válido, de darle sostenibilidad, acciones no de un momento por lo que ha pasado ahora, sino en el contexto social. Sí, pues tiene que comenzar el Estado a invertir, comenzar a invertir en profesionales, claro, comenzar a invertir en la misma sociedad con campañas educativas, pero sostenidas. Me refiero que es todo el año. Es todo el año trabajar en este tema. Pero tenemos problemas como, por ejemplo, cuando se quiso incluir en el currículo escolar el concepto de igualdad de género, ¿no? Tuvimos marchas en las calles, organizaciones que estaban en contra de género, de este concepto. ¿Tanto miedo le tenemos a esta palabra género? Usted que es psiquiatra, ¿nos podría explicar a nosotros por qué produce tanto rechazo a esta palabra? Lamentablemente la salud mental está llena de mitos. Es que ahí viene el tema, yo mitifico las cosas, les comienzo a dar otra connotación que no es, y eso en todo orden. Por ejemplo, pensar que una persona con un trastorno psicótico no puede reinsertarse a la sociedad, una esquizofrenia, por ejemplo, y si tengo una esquizofrenia no se lo comento a nadie, lo tengo en mi casa recluido muchas veces y no permito que se desarrolle. Pero son mitos, y así como ese mito que es el más ejemplarizador a través de los años, hay otros como el que tú estás hablando. Entonces nosotros como sociedad tenemos que comenzar a educarnos, tenemos que comenzar y darnos cuenta que no hay en realidad, no existen temores ni miedos, solamente existe desinformación. Y es ahí, por ejemplo, donde yo creo que los medios tienen una labor muy importante, el comenzar a dar, como tú lo estás haciendo ahora, en dar a conocer este tipo de aspectos que no hay que tener temor y que debemos respetarnos unos a los otros. Que no hay realmente, que no es alguien que sea pues de otro planeta, la persona que estamos hablando. ¿Cree que, y esta es una sospecha que puedo tener yo desde mi silla, que seguramente tiene sus sesgos, que
incidencia cada vez mayor de feminicidios y violencia contra la mujer tiene que ver porque la mujer está empezando a defenderse. A mí me da esa sensación de que se está separando de una pareja abusiva cuando antes tal vez permanecía en ella por años sin romper la relación. Usted que tal vez ve estos casos de cerca, ¿qué sospecha? La verdad es que lo que yo estoy viendo es que es cierto que la mujer cada vez está teniendo, y como debe ser, un rol más protagónico, porque hombres y mujeres somos iguales y debemos tener iguales oportunidades para todo. Pero lo que tú dices, pues hay ciertos mitos, inclusive lo vemos a nivel laboral. No, este trabajo no es para ti, te dice. Hay inclusive profesiones que son sencillamente para las mujeres. Y yo creo que ese tipo de mitos se está rompiendo, que es lo más importante. Pero estamos, yo pienso, en una etapa de transición, donde la misma sociedad machista tiene que comenzar a erradicarse y dar pie a una nueva sociedad mucho más igualitaria en cuanto a sus derechos, pero sobre todo en cuanto a sus percepciones. Porque yo puedo dar las leyes que me den igualdad, pero si a nivel ya personal u organizacional no les doy esa apertura, indudablemente que ahí es el problema. Y de repente yo te pongo un poco la experiencia con mi carrera como médico. Antiguamente prácticamente no permitían que la mujer sea médico. Y si estamos hablando acá del Perú, pues decían, no, hija, no, ¿cómo vas a ser tú médico? Si la verdad, ¿cómo vas a irte a hospitales tan lejos? Es una carrera de muchos años. ¿Qué va a ser de tu vida? De tus hijos, vas a tener familia. Vas a tener familia, ¿cómo te vas a dedicar ahí? Entonces, y se ha ido rompiendo, de tal manera, yo te cuento que mi promoción prácticamente éramos 50-50, y tenemos brillantes profesionales, aún más, en mi promoción el primer puesto fue una mujer. Entonces, con lo que yo te trato de decir, que de repente estamos en una etapa de transición donde hay unos celos no infundados que de alguna manera hacen daño a este tipo de protagonismo que debe comenzar a existir por parte de la mujer, pues. Así es, y tenemos que indignarnos definitivamente. Gracias, doctor Lozada. Al contrario, gracias a ti por la gentileza. Hugo Lozada es médico psiquiatra y está tratando de hacernos entender qué es lo que está pasando con nuestra sociedad, porque no podemos verlo ya como un tema aislado. Contábamos estadísticas. Por ejemplo, una de las preguntas que se publicó fue ¿cuándo es justificado que un hombre maltrate físicamente a una mujer? El 10% respondió cuando ella es infiel, el 8% cuando él ha tomado alcohol en exceso, el 3% cuando ella se viste provocativamente y el 3% cuando ella no cumple con su esposo o con lo que su marido le dice que haga. Estadísticas sumamente preocupantes. Más del 25% piensa que hay situaciones que justifican violencia contra la mujer. Tenemos que erradicar ese tipo de justificaciones definitivamente. Hacemos una pausa para revisar titulares y ya regresamos.